bueno, vamos a tratar un tema que es bastante complicado en la sociedad en la que vivimos y también como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque a veces no le hemos dado la importancia que tiene el suicidio. Pero antes de adelantar nada, vamos a preguntarnos en qué consiste esta pastoral. Pues bueno, voy a introducir un poco, con datos estadísticos también, la situación en la que nos encontramos concretamente en España, y también vamos a realizar 3 abordajes, tanto del suicidio como tal, un poco de teología y también la pastoral para cómo nosotros podemos intervenir y ayudar en este mal que inunda nuestra sociedad. Por último, pues vamos a terminar con unas conclusiones y unos recursos que tengo en el trabajo, no son todos, pero al menos algunos que pueden ser de ayuda. Pues bien, como dato, en el 2022 ocurrieron 4.227 suicidios, de los cuales 3.126 fueron hombres, fueron varones, y 1.101 fueron mujeres. Me encantaría explicar por qué esa diferencia entre hombres y mujeres, pero bueno, por el tiempo está en el trabajo, así que podéis consultarlo siempre que queráis. Pero en realidad estos no son los datos reales, porque existen ciertos fallecimientos que se encasillan en otras categorías por no saber si es realmente suicidio o no. Por ejemplo, hay muchos casos en el que accidentes de tráfico podría ser por un suicidio, pero no se sabe, porque al final ha sido un accidente de tráfico, entonces se encasilla ahí, al igual que con otros muchos ejemplos. También realicé una encuesta porque realmente estas cifras me impactan, me hacen que el corazón se desquebraje un poco, ¿no?, con esta situación, y quería saber cómo está la situación en nuestras iglesias con este asunto. Entonces hice diversas preguntas, diversas cuestiones, y en resumidas cuentas la gran mayoría de encuestados fueron a iglesias pertenecientes a España, muchas de ellas, la gran mayoría, eran bautistas. Declaraban que en ningún momento, o gran parte de ellos en ningún momento, habían tenido en sus iglesias un taller, una formación acerca de la prevención del suicidio. Pero todos ellos, o prácticamente el 100% de los encuestados, decía que veían la necesidad de que se tenía que abordar este tema dentro de las iglesias. Algo que me impactó mucho y fue lo que me animó a hacer esta pastoral fue una pregunta que hice concretamente: si habían tenido personalmente alguna tendencia o ideación suicida, pensamiento suicida. Y el 33,8% de los encuestados, personas de nuestras iglesias, confesaron que sí, que en algún momento de su vida habían tenido alguna tendencia o pensamiento suicida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para abordar? Según la encuesta, no han tenido la gran mayoría un taller, una charla acerca de la prevención. Y ni siquiera en otras de las preguntas habían podido expresar sus sentimientos acerca de lo que estaban sufriendo. La iglesia debe ser una luz, debe ser luz en medio de la oscuridad, en medio de este problema como es el suicidio, que no simplemente afecta al individuo que está sufriendo, sino que afecta también a su familia, al entorno en el que se mueve y a la iglesia también. Concretamente, abordando el suicidio, pues vamos a ver diferentes puntos. La definición, pues podemos encontrar la etimología de la palabra, sacándola del latín, de la RAE, incluso de la Organización Mundial de la Salud, pero en definitiva es un acto personal, voluntario, de quitarse su propia vida. Frente a esta situación, este proceso no es inmediato, sino que es increciendo, va subiendo, y la primera de las etapas es la etapa inicial, donde aparece la pérdida del interés por un sufrimiento que está teniendo la persona, independientemente de cuál sea. Tiene esa pérdida de interés, hay unos cambios en sus hábitos habituales en su día a día, hay un aislamiento parcial de las personas. Suele comenzar aislándose de la familia, que suele ser el núcleo más cercano de la persona. Y también empiezan a aparecer síntomas de ansiedad y falta de concentración. Aquí surge el primer pensamiento de ¿y si todo terminara? La siguiente etapa, una etapa más avanzada, aparecen unos síntomas depresivos más grandes, aislamiento mayor, ya no es solo con la familia, sino con su grupo de amigos más cercanos. Cambia su ánimo, a veces está arriba, a veces está abajo, está eufórico, a veces está triste, y son cambios muy repentinos. También aparece la autolesión, es una manera de enfocar su dolor que está sufriendo en otra parte.
y en ese caso pues se infringe daño para canalizar ese dolor de alguna manera. También aparece el descuido personal, la falta de higiene, la falta de buena alimentación, y aquí aparece el pensamiento de que la única salida sería la muerte. Finalmente, la etapa peligrosa, que es la pérdida de toda esperanza. Aquí la persona comienza a tener un abuso de sustancias, ya sea de alcohol, de droga, de medicamentos en exceso. Empieza, aunque nos pueda parecer raro, empieza a organizar sus asuntos, empieza a pagar las facturas atrasadas, soluciona problemas con sus familiares de hace un montón de años, deja su testamento escrito. Y son cosas que parecen un poco surrealistas, pero pasa, y finalmente la persona se aísla completamente de toda la sociedad. Y aquí es cuando el pensamiento es: voy a hacerlo, voy a quitarme la vida. Vamos a abordar señales de alerta que son muy importantes para la prevención del suicidio, pero no solo las señales de alerta, sino también los factores de riesgo de una persona. Las señales de alerta se pueden prevenir y se pueden incluso revertir de alguna manera. Esas pueden ser aislamiento. Hay muchas, estos son solo unos ejemplos: agresividad sin causa, ausencias en el puesto de trabajo, en el lugar de estudio, trastornos crónicos, hablar sobre la muerte, sobre el suicidio, sobre el fin, sobre la vida venidera. Y otros son los factores de riesgo, que los factores de riesgo hay que vivir con ellas, son los que cada persona tiene. En este caso hay 3, que son los genéticos, los clínicos y los sociodemográficos, en el que los genéticos son los que tenemos por herencia, son los que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nos llega a nosotros. Los clínicos pues son enfermedades tanto orgánicas como mentales que pueden perjudicar o ser factores de riesgo a la hora de las ideaciones suicidas. Y por último, los sociodemográficos, que tiene que ver con el sexo, la edad, la etimología, incluso el estado civil y la economía de la propia persona. Por ello, tenemos que estar atentos para poder prevenir el suicidio de todo esto, tanto de las señales de alerta como los factores de riesgo, ya sean los comportamientos de riesgo o cualquier otra cosa que podamos imaginar o pensar o que ya hayamos visto. En el trabajo lo desarrollo con mucho más detalle. También es interesante ver los mitos que hay acerca del suicidio, pero no solo los mitos, sino la realidad que hay en todo ello. Los mitos comunes voy a mencionar solo 3, aunque tengo una lista enorme en el trabajo que podéis mirar con tranquilidad, pero unos serían: hablar sobre el suicidio induce a ideas suicidas. Otro sería: quien se suicida no lo dice. Otro: el suicidio no se puede prevenir. Pero la realidad del asunto es que hablar sobre el suicidio sí que ayuda, porque la persona al hablar de su problema descarga sobre otra persona. Al hablar sobre el dolor que está sufriendo, la ideación suicida se queda en un segundo apartado y ya hay una cierta esperanza, porque hay alguien que está escuchándome y hay alguien que puede ayudarme en esta situación. Las personas con ideaciones suicidas dan señales, aunque no digan palabras, que muchas veces sí que lo hacen, pero nos hablan por las señales. Por esto, estas señales de alerta que hemos visto anteriormente, con estos factores de riesgo que hemos visto, la persona ya nos habla de su dolor a través de cómo lo está sufriendo. Y por último, el suicidio se puede prevenir si tenemos las herramientas adecuadas para poder abordarlo. Y ya abordando la teología, vamos a ver diferentes puntos de vista teológicos con respecto a la depresión. En este caso, debemos tener en claro que la depresión es una enfermedad que debe tratarse como cualquier otra enfermedad. Nosotros no estamos exentos a tener depresión. Por ser creyentes no estamos exentos. El Señor ya nos dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos problemas, tendremos dolor, tendremos sufrimiento. Pero lo que nosotros en esta pastoral, lo que intentamos incentivar es que nosotros inculquemos a las personas o mostremos que tengamos ánimo, porque Cristo ya ha vencido al mundo. Por último, en este punto de la depresión, la teología nos puede ayudar muchísimo, pero tenemos que tener cuidado en no debatir con la persona que está sufriendo sobre puntos de vista teológicos, porque eso, en vez de ayudar, puede hacer el efecto contrario y tomar decisiones precarias. La teología sobre el suicidio, lo que estamos tratando, la Biblia como tal no trata
qué es lo que piensa Dios acerca del suicidio, ni qué consecuencia o cómo actúa en consecuencia Dios frente al suicidio. Pero lo que sí podemos llegar en claro, que el suicidio es causa del mal, del pecado que hay en el mundo. La depresión y la ideación suicida se pueden tratar, se pueden revertir. Y muchas veces como creyentes espiritualizamos todo un poco y no necesariamente esto es debido a una opresión demoníaca. Puede ser, pero puede que tampoco lo sea. Hay una frase que me gusta mucho de un autor que usé para el trabajo, que se llama Stephen Gerali, que dice que debemos llegar a un punto de vista equilibrado y no vivir en un estado de paranoia respecto a la actividad demoníaca. Busquemos equilibrio, pero sobre todo busquemos ayudar a la persona en su situación y sobre todo marcarle y enfatizarle que la salvación en Cristo ofrece esperanza, incluso cuando está el suicidio por medio. Otra parte es la teología sobre la esperanza y la restauración. Nosotros debemos buscar también un equilibrio entre la teología y la pastoral, o entre la teología y la actuación, y así ayudaremos a prevenir el suicidio en las personas. Debemos enfatizar que la esperanza está en Dios, que la esperanza está en Cristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con nosotros mismos. Nosotros somos agentes de reconciliación. Segunda de Corintios 5 nos habla sobre ello. Dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Nosotros tenemos un papel fundamental en este aspecto, en la prevención del suicidio, pero tenemos un papel fundamental en la restauración, en la esperanza hacia las personas, que la gente pueda ver el amor de Cristo a través de nuestros actos. Y por último, una teología sobre la salud y la sanidad. De nuevo, equilibrio, hermanos. Debemos de tener un equilibrio entre los avances médicos, entre los avances científicos y la fe. Una cosa no puede tapar la otra, tiene que haber un equilibrio. Los avances científicos no deben oponerse a la fe, ni viceversa, sino que el Señor nos ha dado las capacidades para que nosotros podamos tratar este tipo de asuntos. Nos ha dado la capacidad de poder crear medicamentos que nos pueden ayudar, ya sea en la depresión o para controlar otro tipo de asuntos mentales, de enfermedades mentales. El Señor nos ha dado capacidades que podemos poner a la par con la fe. Por supuesto, oremos por aquel que está sufriendo. Por supuesto, estemos ahí junto a él. Y por supuesto, ayudémoslo a encontrar la ayuda en los especialistas sanitarios y todo lo que tiene que ver con respecto a la prevención del suicidio. Ahora bien, la pastoral en 2 bloques. El primer bloque es la pastoral para la prevención como tal. Debemos, en este aspecto, enfatizo en que tenemos que eliminar los estigmas con respecto a la salud mental. Tenemos que quitar esos pensamientos que tenemos arraigados quizá por aprendizaje o porque nos lo han enseñado así, pero eliminemos esos estigmas. Formémonos y capacitémonos para la prevención. Nosotros, una vez que nos formemos, tenemos la capacidad de poder enseñar a otros y así se va creando una red de prevención amplia. Tenemos que intervenir con tiempo. Estas son oportunidades que nosotros tenemos como creyentes para poder abordar la prevención del suicidio. Y no solo acompañando espiritualmente, sino derivando a los especialistas de la salud. Aquí lo he dividido en la pastoral en adultos e infanto-juvenil. Con respecto a los adultos, existen unos factores de protección que son personales, sociales y medioambientales. Los personales, pues, son aquellos que los caracteriza a la persona. Son características de la propia persona, innatas o que se pueden aprender. Y es interesante que, aunque estamos hablando de los adultos ahora, es interesante hacer hincapié en los niños que pueden aprender con mayor facilidad todos estos métodos de prevención, que son métodos de prevención escondidos. Porque al final, si yo enseño a un niño a tener buena autoestima, al final estoy promoviendo ese factor de protección. Si yo estoy enseñando a un niño a saber gestionar su enfado, le estoy ayudando a tener ese factor de protección. Por otra parte, el factor social, que son las relaciones. Las relaciones sanas son súper importantes, buenas amistades y sobre todo el apoyo de la familia y de la iglesia.
La Iglesia tiene que ser un apoyo fundamental en todo esto. Pero ¿quiénes son los que deben atender la prevención del suicidio? En primer lugar, terapeutas, consejeros, profesionales de la salud mental, pero también la familia y la Iglesia. ¿Y cómo va a ser la Iglesia empujada? A través de nosotros, de los líderes y pastores. Tenemos que empujar, ayudar a las personas a ver la necesidad de que es necesaria una pastoral para la prevención del suicidio. ¿Qué no hacer? Pues muy fácil. No tratar con cosas con shock, tratamientos de shock, sino simplemente con calma, escuchando, no dando nuestra opinión, sino escuchando. Aquí ayuda muchísimo el escuchar. Los tratamientos de shock pues pueden ser, por ejemplo, el confrontarlo, el decirlo tú no serías capaz, el decirlo no te atreverías. Todo eso haría el efecto contrario. Por otra parte, la frase típica del tiempo lo cura todo, en este caso no es así. En este caso el tiempo agrava la situación. Es un dolor que está teniendo la persona y si no se aborda acabará perdiendo la vida. Y por otra parte, dar promesas falsas, respuestas fáciles, clichés, no sirven de nada. No sirven de nada si no lo demuestro. No sirve de nada si yo no estoy ahí junto a la persona que está sufriendo. Infantojuvenil. Aquí puede ser bastante doloroso pensar que un niño o un adolescente se pueda quitar la vida. Pero hay factores de protección que podemos enfatizar, aparte de los que ya hemos visto, pero concretamente con los niños y adolescentes, entornos seguros, en el colegio, en la escuela dominical, en casa, entornos seguros. Y sobre todo tener cuidado con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, hermanos. Cuidemos lo que ven nuestros hijos, lo que ven los niños y adolescentes de nuestras iglesias en las redes sociales. Porque hay una constante comparación de lo que ven. Hay ideas que se van transmitiendo que no son ciertas, que no son correctas. Y esos niños lo van absorbiendo y le van haciendo daño. Por otra parte, también existe el bullying. Cuidemos a nuestros niños. Enfaticemos hacer campañas contra el bullying. ¿No sabéis la de niños que se quitan la vida por causa de recibir bullying en sus escuelas? Y por último, apoyo emocional y social. Apoyo emocional por parte de la familia, por parte de los profesores, pero por parte de los líderes infantiles y de adolescentes, pero también por nuestra parte como pastores o líderes principales de la Iglesia. La atención y asistencia, por supuesto, los mismos que hemos dicho antes, pero para ayudarnos a nosotros a cómo poder actuar de una manera correcta, lo he resumido en estar presente. En estar presente con los niños, con los adolescentes, pero también con la familia. Animar a buscar ayuda. A no, si están sufriendo bullying los niños en clase, a decírselo a sus profesores, a decírselo a sus padres, para que esa situación no se agrave. Si no estamos presentes, hablar con ellos por teléfono o WhatsApp. En eso, sobre todo en esos momentos en el que no encuentran otra salida sino quitarse la vida. Y mientras nosotros estamos en contacto con los niños, con los adolescentes, pedir ayuda a la policía, a los servicios médicos para que vengan y actúen para ayudarnos. Hay un momento en el que no deberíamos notificar a la familia, por eso veis el asterisco ahí, y es cuando la ideación suicida que tiene el niño o los pensamientos suicidas son causados por problemas en casa. Problemas que pueden ser surgidos por abuso, por maltrato dentro de casa. En ese caso no, directamente a la policía y a los servicios médicos. Y después de una crisis, continuar ahí. El que no hacer exactamente lo mismo. ¿Y cómo prevenir el suicidio a uno mismo? Hay muchos pastores que se quitan la vida alrededor del mundo. Hay muchas noticias que nosotros vemos de pastores que han desistido de continuar simplemente por no compartir sus cargas. Busquemos apoyo, sí, en Dios es importante estar en oración y pedir que nos ayude, pero también en nuestros compañeros de la fe, en nuestros compañeros de ministerio. Compartamos nuestras cargas, expresemos nuestros sentimientos, pero sobre todo, si vemos que tenemos síntomas de depresión, si vemos que hay alguna ideación suicida en nuestra mente, vayamos al servicio médico y pidamos ayuda. Por último, ¿cómo ser de ayuda? A la familia, como iglesia y a uno mismo. ¿Cómo debe ser de ayuda a la familia? Pues recomendando asistir a grupos terapéuticos, a grupos que puedan ayudar, al hospital, al servicio médico, que puedan realmente ayudar, profesionales que puedan ayudar. Fomentar la comunicación entre padres e hijos también ayuda mucho. Y sobre todo no dejar de lado, si hay más hijos,
al resto de hijos, porque el que tiene ideación suicida, claro, hay que cuidarlo, pero los otros se quedan marginados y también les afecta. Y por último, si hay una pérdida que desgraciadamente ocurre, y no queremos que ocurra, pero hay que apoyar a la familia, hay que estar presente y si es necesario, pues ayudar en todo el proceso de defunción y en el culto de memoria, todo por ayudar a la familia y sobre todo buscar ayuda profesional para poder pasar el duelo. Como iglesia, enseñar métodos preventivos, aprender y enseñar, aprender y enseñar. En cuanto la iglesia aprenda, va a poder crecer esa red que hemos estado hablando al principio. Formación en detección de riesgo, acceso a recursos de ayuda, que hay miles y cientos, lo que pasa que no los conocemos por falta de conocimiento. Y tras una pérdida, que la iglesia escuche a la familia sin juzgar, sin señalar con el dedo. Informar adecuadamente de lo que ha sucedido, siempre con el permiso de la familia. Crear redes de apoyo, y si la propia iglesia puede crear esa red de apoyo, sería fantástico. Traer invitados, gente que ha tenido experiencia de duelo, todo para poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Y a uno mismo, aquí para un poco, permitirme esta expresión, cubrirnos un poco las espaldas, pero también ayudar ante la prevención del suicidio a alguien. No podemos prometer confidencialidad en estos casos, porque si somos confidenciales con alguien que nos dice que que tiene ideación suicida, si al final llega a suicidarse, nosotros somos cómplices de la muerte de esa persona. Debemos tener cuidado con nuestra salud mental y física. No descuidemos nuestra alimentación, no descuidemos nuestra salud mental, acudamos a profesionales que nos puedan ayudar, porque estos son cargas también que se van acumulando a nuestra mochila al ayudar a otros con esta pena, con este dolor. Pedir ayuda y consejo. No somos los más inteligentes, no somos los que tienen el conocimiento de todo. Pidamos ayuda. Y tras una pérdida, no reprimamos nuestras emociones ante la iglesia. Mostremos realmente que estamos sufriendo juntamente con la familia. Busquemos apoyo con otros pastores que puedan también ejercer el pastorado con nosotros. Porque sí, puede que seamos pastores de la iglesia, pero seguimos siendo del rebaño del buen pastor, que también necesitamos ser pastoreados. Y no nos culpemos, porque culparnos no va a ayudar a solucionar. Ya se ha perdido, ya ha muerto la persona. No podemos hacer otra cosa. Para concluir, la iglesia tiene que afrontar esta realidad. La iglesia tiene que hacer algo, tiene que despertarse y tiene que ayudar a prevenir el suicidio. Es un mal que nos aborda y que no aborda solamente al mundo, como solemos decir. Hay también ideación suicida en nuestras iglesias. ¿Y quién va a acudir a nosotros si nosotros no nos ponemos a disposición? Para terminar, aquí tenéis unos recursos, unos teléfonos que podéis apuntar si queréis. De todas formas, os lo dejaré después para que podáis apuntarlo. También hay otros recursos, concretamente aquí en Madrid. Son centros de ayuda, tanto familiares para duelo como para niños que están pasando en dificultades. Aquí tenéis algunos recursos. Y sin más, muchísimas gracias por escucharme y espero que esto pueda servir para la gloria del Señor.